Bendiciones. Bienvenidos nuevamente a su canal, La Biblia y Experiencias de la Vida. Es un placer nuevamente estar con ustedes. Mi nombre es Claudia Lira, en colaboración con el apóstol Arturo Magno. Bienvenido, apóstol. Gracias. Estoy contento igual de estar en otros comentarios de aquí. A ver qué comentarios hoy hay para la audiencia. Siempre, apóstol, siempre hay mucho que decir y tantas dudas que resolver y tantas experiencias que contar. Y pues en este caso, apóstol, me gustaría tocar el tema acerca de la religiosidad o espíritu de religiosidad. Y estaba leyendo un versículo en Lucas 11, 45 y 46. Miren que dice así: respondiendo uno de los intérpretes de la ley le dijo: Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y él dijo: hay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis. No sé si nos pueda dar un poco de luz al respecto. Bueno, tengo que comentar, indudablemente el maestro hablaba con los fariseos y también con los intérpretes de la ley. Y ahí lo que me sorprende es de que el maestro les dijo sepulcros blanqueados. Para empezar eso, y vamos a decirlo así antes de hablar de lo que hace un religioso. Y cuando me refiero a religioso, me estoy refiriendo a alguien que la verdad, como el maestro lo veía, son personas que conocen de Dios y están dentro de las congregaciones y en realidad están bajo los efectos de la religión o de la naturaleza caída, que es la carne, con un espíritu de muerte espiritual, pero ellos creyendo que andan bien elevados, como decimos por ahí, bien santificados. Pero la realidad es cosas que el asunto está muy grave ahí, porque aún el maestro los confrontó muy fuerte y el problema más grande es que eran conocedores de lo que eran las escrituras, conocedores de la ley, de la instrucción, pero ahí hay un problema de lo que vamos a estar comentando. Y para empezar, esto de religioso es, por ejemplo, un religioso es aquel que busca principios o métodos humanos que salen de él, de su mente, de cómo acercarse a Dios. O a lo mejor ya tiene lo que Dios le dijo, pero él le pone más, ¿no? Entonces, y en realidad ese es un religioso, pero en el reino es diferente. En el reino Dios establece los principios de cómo nosotros nos acercamos a Dios, cómo es un verdadero perdón de pecados, cómo es un arrepentimiento. Todo está en las escrituras, en el reino. Pero el religioso, ¿verdad? Le va poniendo más y más y más de su cosecha, que es el problema. ¿Cómo ve? Y muchas veces yo creo que manipulan la palabra a su conveniencia, porque muchos dicen que tratan de así acomodarla a ellos, pero no ellos acomodarse a lo que está escrito. Y como usted comenta, que aquí ya están escritos los principios de cómo acercarnos al Eterno, de cómo tener esa relación con nuestro Padre. Más sin embargo, cada quien tiene, o sea, sí voy de acuerdo en que cada uno tiene su personalidad en la manera en que nos comunicamos con el Padre, ¿no? Me refiero a nuestra forma de ser. Quizá unos somos un poco más serios, unos hablamos un poquito más cuando estamos platicando con nuestro Padre. A eso me refiero, o sea, no tiene nada que ver, pero para que no se confunda. Y otra cosa, que busquen otros métodos distintos a comunicarse con el Padre, porque entonces eso ya entra, como usted comenta, en la religiosidad, y muchos por eso dicen: es que Dios no me habla, es que Dios esto, y empiezan a culpar inclusive a Dios de porque no los escucha, pero en realidad es que no tienen un corazón dispuesto a escuchar al Eterno. Y es como, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de la obra redentora. Aquí hay algo, bueno, vamos a poner un ejemplo que hay en la Biblia. Hoy sabemos que la obra de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua, que hizo en el madero, su sangre nos limpió de todo pecado y nos podemos acercar por medio de Él, ¿no? En su nombre y por medio de Él, por medio de la obra que Él hizo. Pero poniendo una figura, un ejemplo de atrás, viendo cómo Dios observa eso, que cuando nos observa, que nos acercamos nosotros, Él nos va a observar a nosotros por medio del sacrificio de Jesucristo.
Pero en el principio, poniendo el ejemplo de Adán y, de Abel y Caín, uno se acercó con un cordero y el otro se acercó con frutos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Dice que Dios no miró con agrado a Caín y después su ofrenda. Entonces, eso más o menos es como para ir explicando de lo que es el espíritu religioso o algún religioso, que a pesar de que hay principios, aunque lo que hizo Caín se hace en otro tipo de temporadas, de acuerdo a las escrituras, pero hay principios para cómo acercarse a Dios. Él los estableció, yo no tengo que inventar nada, sino aquí están. Y el problema aquí de la naturaleza caída de la carne es la que produce que seamos religiosos. Cuando, vamos a decir, la carne no logra que andemos pecando y pecando y pecando del lado donde, por ejemplo, inmoralidad, asesinato y todo eso, lo va a hacer por el otro lado, donde se vea que todo está bien, pero a final de cuentas es la naturaleza de la carne. La carne tiene que estar muerta. ¿A qué me refiero a esto? Que la carne, ella va a ser manipulada, la naturaleza cae por demonios. Los demonios son expertos en bombardear nuestra mente, en cuando leamos las escrituras, en que le quite lo importante y le añada cosas. Entonces la religión así es, le va añadiendo cosas humanas que no han sido reveladas por el Espíritu Santo, pero él cree que está bien porque quiere, según entre comillas, sentirse más espiritual o sentirse más santo y acercarse a Dios. Y lo peor de todo no es eso, sino que eso lo hace un religioso, sino que quiere obligar a los demás, como decía ahí, dice, ponen cargas. Ese es el problema. Sí, es verdad, apóstol. El ejemplo que usted comentó con respecto a Caín y Abel, ahí usted comenta que la ofrenda que le llevaron al Eterno, en este caso Abel, le agradó a Dios, pero la de Caín no. ¿Por qué? Porque el principio que estaba escrito ahí era que un cordero era el que se llevaba como ofrenda y Caín llevó lo que él quiso, más no lo que se estipulaba que tenía que ser, ¿no? En este caso. Y en estos tiempos nosotros nos podemos acercar al Padre únicamente a través de Jesucristo. No por otros medios ni por otras cosas, solamente por Jesucristo. Ya otras cuestiones, como usted comenta, religiosos, pues pueden sacar que esté con otras cosas, otros pensamientos que te puedes acercar a Dios. Y muchos dicen, al fin Dios te escucha, ¿no? Escucha a todos, pero en realidad sí, su principio es que a través de su Hijo, porque solamente Él es el único intermediario entre el hombre y Dios, entonces no puede haber otra manera de acercarse al Padre. Pero bueno, ya luego todos a veces nos confundimos, distorsionamos y a veces tenemos mala información, porque usted también comentó algo, que a veces las personas que son religiosas quieren imponer lo que ellos creen o lo que ellos hacen, y muchas personas sí lo creen y lo siguen, y más sin embargo están pues equivocados y afectan, o sea, afectan, apóstol. Yo no sé qué está pasando, pero en este tiempo, o será que las redes sociales son buenas cuando les da uno un buen uso, pero he notado que hay muchísimos videos hablando de cada barbaridad, apóstol, que yo digo, ¡ay! ¿En serio? No, claro. No, pero muy, y se ve cómo la gente los sigue y los defiende, y yo digo, bueno, pero eso no está escrito en la palabra, o sea, completamente van en contra de lo que Dios dejó en ella, y aún así la gente dice, gloria a Dios, y amén, y bien entusiasmados, y bien emocionados, y yo digo, híjole, no, eso sí está súper bien. Sí, es que hay un problema muy grande hoy, porque el diablo sabe que la religión nunca va a agradar a Dios. Hablando del contexto de ser religioso, o sea, principios humanos, por decirlo, cuando dice ponen cargas, un religioso a veces le quiere poner cargas a alguien sobre orar mucho, y no es malo orar mucho, si el Espíritu Santo lo guía a orar mucho, qué bueno, a lo mejor intercesión por almas, o no sé, en lo que es en la oración, es más en la vestimenta, y no con esto digo que se vista uno mal, ¿no? Que de plano uno, vamos a decirlo así, se salga uno de lo que es, una vestimenta sana, ¿no? Sino un religioso, lo que es la oración, lo que es la vestimenta, lo que es, a veces hasta qué tipo de alabanzas, unas alabanzas hasta como que no, ni gozo hay dentro de ellas. Entonces, el religioso
siempre va a estar atacando al espiritual. De hecho, eso es lo que vimos. La religión siempre va a atacar a lo espiritual, como en este caso, en los tiempos del maestro. De hecho, los que más lo atacaron fueron los religiosos. Los pecadores le buscaban porque querían ser sanados, querían ser liberados, querían salvación, necesitaban paz. Pero un religioso, él, entre comillas, siempre estaba en la sinagoga, y no digo de los fariseos que todos eran igual. Había fariseos temerosos. O sea, había ministros, hombres judíos, rabinos temerosos. El problema es de que unos aparentaban ser temerosos, pero la realidad de las cosas es que su vida espiritual andaba muy lejos de las cosas de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque la religión siempre va a decir, ay, ¿qué tal si a Dios le agrado haciendo esto? No, si no está en la Biblia o si el Espíritu Santo no nos habla, no tenemos por qué añadir cosas. Ese es el problema, que le añadimos, o al revés, a algunos le quitamos cosas a la Biblia. Entonces, el punto es de que la religión no va a agradar a Dios. Y la religión siempre va a ser el enemigo más grande de aquel que anda buscando el temor de Dios y la presencia del Espíritu Santo. Y es un problema en estos tiempos de que muchos viven engañados creyendo que andan bien, pero en realidad nos damos cuenta que tienen una vida muy agotada espiritualmente, ni siquiera ellos mismos hacen lo que quieren que los demás hagan. Ese es un problema muy grande y vemos muchos casos en muchas congregaciones. Así es, apóstol. Y como usted comenta, es verdad, en estos tiempos yo creo que ya muchas personas se viven de la apariencia. O sea, que todo el mundo vea que son espirituales supuestamente, o cómo están vestidos, o cómo hablan, pero en realidad es que no se fijan en cómo andan interiormente, porque a veces esas personas que supuestamente por fuera uno los ve que bien portados y bien vestidos y que no faltan a ningún servicio y dicen, wow, no, ellos han de estar, uy, no, Dios los de tener bien ungidos y así, ¿no? Y hasta ves a las personas, pero en realidad es que andan mal en lo espiritual, apóstol. En realidad son de esas personas que traen a veces división a los lugares, porque hay esos, ya viste cómo está fulanito, hablando de las otras personas. Entonces, simple y sencillamente, no el hecho de que tú estés bien vestido, el hecho de que tú no faltes a ningún servicio. Yo creo que el corazón, bueno, sí, lo que tú traes adentro es lo que en realidad importa, cómo te ve Dios, por eso dice que no seamos tan solo oidores de la palabra, sino también hacedores de la palabra, porque muchos escuchan la palabra, pero nada más se quedan en escuchar, pero no lo hacen. Entonces, ¿cómo van a ir alimentando su espíritu si no vamos trabajando en ir creciendo? Sí, perfecto. De hecho, ahí cuando comentaba del ser oidores y hacedores, de hecho, Santiago, en esos mismos versículos, más adelante, 2, 3 versículos, dice, si usted se cree religioso, dice, la religión pura y sin mancha es visitar a los enfermos, ya empieza con la lista. Entonces, ¿por qué? Porque en un religioso no hay amor al prójimo. No hay una intimidad con el Espíritu Santo. ¿Y cómo se evidencia eso? Por ejemplo, lo que hacía el maestro no lo podía hacer un religioso. El maestro traía y sanaba a los enfermos, liberaba al cautivo. El maestro traía resultados vamos a decirlo así, para que el hombre fuera bendecido y beneficiado. Y él él era un rabino, vamos a decirlo así, el maestro era un hombre de oración, pero no estaba obligando a todos a que oraran, aunque eso tenemos que hacerlo. Al contrario, se acercaron a ver, maestro, enséñanos tú a orar. Él agarraba, él oraba, él sanaba, él liberaba, él enseñaba, pero él no obligaba, él decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es más, en la misma oración, él nunca le dijo, ¿saben qué? Ahora tienen que levantarse, ahora no. Al contrario, vemos que él lo buscamos. A ver, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Porque ¿en qué se enfocaba el maestro? En el reino. De hecho, ese fue su mensaje, el reino. ¿Y en qué más? En que él fuera un ejemplo de los demás.
porque de hecho, eso es lo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Sí, sí, como comenta Apostolos, es que teniendo amor, yo creo que ese es un punto tan importante que a veces ni siquiera yo creo que entendemos que es la parte de amor, en cómo tratamos a nuestro prójimo, inclusive en nuestros hogares, ¿verdad? En nuestros hogares con nuestros padres, con nuestros hijos. Entonces yo creo que esa armonía, ese amor se tiene que ver reflejado. Y otro punto es que muchas veces también yo pienso que entra lo de la religiosidad apóstol en las personas que van a algún lugar a congregarse y solo en ese día, en ese momento, pues están hablando bien y todo bien, pero ya salen de ahí y vuelven a su vida, se puede decir, para ellos cotidiana, normal, en ofender, en decir, en insultar a la esposa, en decirle a los hijos. Yo estaba escuchando una enseñanza del apóstol Hugo, que precisamente eso es lo que él estaba diciendo, o sea, él lo invitaron a comer a casa de unos hermanos, ¿no? Pero pues él se le ocurrió, dijo, no, pues yo llego más temprano para platicar un poquito más. Entonces que cuando iba a tocar la puerta, pues escuchó a los hermanos discutiendo y diciéndose muchas cosas por ahí, ¿no? Que mejor dijo, mejor me espero a la hora. Entonces regresó a la hora y cuando le abrieron, pues ya saben, ¿no? Ya estaban preparados con el sketch. Decía, ¡ay, hola! Y bendiciones y no sé qué. Entonces ya estaba como que, o sea, pero ustedes están bendiciones y orando y no sé qué, pero ahorita que yo llegué, bueno, antes estaban ahí alegando, insultándose y diciendo, ¿no? Entonces muchas veces son como apariencias, para que todos vean que es un matrimonio perfecto, con hijos perfectos, pero al día dejan de trabajar en la comunión con Dios. Es el estar ahí en contacto con Él todo el tiempo, porque muchas veces, apóstol, yo alguna vez escuché también, como usted comenta, hay gente que no necesariamente tienes que orar 1, 2, 3, 4 horas diarias, pero definitivamente el Eterno tiene que estar las 24 horas contigo. Entonces, esa es la diferencia, no solo un día cuando uno se va a la congregación o que está con los hermanos, no, sino que sea un estilo de vida en que Dios esté presente en todo lo que tú hagas, porque si no entramos a la parte del qué dirán y de cómo me veo y todo, pero no de cómo estoy con el Eterno. Sí, y el problema es como comentaba, pastora, es de que es una vida de apariencias, por eso el maestro les dijo hipócritas. Sí. Un hipócrita es aquel, como vamos a ver cuando estudiamos el concepto, es alguien que trae una máscara. Caras, ajá. Se trae una máscara, pero bien formada, que hasta nosotros nos podemos hasta sorprender. Pero el problema es que hay detrás de esa máscara. Hay hipocresía, hay religiosidad, pero aparenta ser espiritual, que ora, como así el ejemplo que puso el maestro de acá, dice, no, pues yo, uno que ahí se estaba quebrantando y el otro, no, yo te doy gracias, que oro tanto tiempo y diezmo y le pone todo ahí. Y el maestro nos dice, mira, aquel que desea ser propicio de mi pecador y arrepentir, ese llegó justificado a su casa. Bien. Y el otro no, porque el otro nada más fue una apariencia. El otro fue un hipócrita. Y es lo que dijo el maestro, sí, hipócritas. O sea, por fuera lucen muy bien. Y no digo que no, la Biblia no nos dice que nos vistamos moderados, no digo que no oremos, no digo que no hagamos cosas, pero ¿qué queremos hacer? Queremos hacer más de lo que Dios nos pide. De hecho, aún en el libro de los Hechos, al pueblo de Israel, cuando se iban convirtiendo en los gentiles, ya les querían que se circuncidaran, ya querían que se hicieran tanta cosa. Dice, no les pongan tantas cargas, dice, a veces ni ustedes las pueden llevar. Mira, que nos han sacrificado los ídolos, y fornicación y etcétera, unos mandamientos que estaban a su alcance, a su nivel y que eran para un gentil. Entonces, pero ¿qué es lo que hace cuando ya el espíritu de la religión está gobernando una persona? Él quiere que observen todo y a veces hasta son mandamientos de hombres, tradiciones de hombres que ni bíblicos son. Y eso es lo que ahorita en la congregación, lo que hace el diablo es que haya muchos religiosos, porque si hay mucho religioso, vamos a parafrasearlo como lo decía el maestro, va a haber muchos el pulcro banqueado, y en otras palabras, va a ser una congregación que va a ser un cementerio,
donde va a haber pura muerte en vez de que haya un reino donde esté la unción, donde esté el amor de Dios y donde estén sucediendo cosas sobrenaturales. Apóstol, se podría decir que es como, ve el tema, comentamos en un tema pasado de la experiencia que tuvimos cuando fuimos por primera vez a la iglesia, donde uno llega, pues lógicamente con otros pensamientos, otras cosas, pero uno viene a buscar a Dios. Y si aparece un religioso que te dice, no, pero mira, esto que tú haces es pecado, y le traza todos los errores que tiene, entonces esa persona pues nada más se va a quedar, probablemente ya no regrese, porque precisamente una persona tiene que ir poco a poco, despacio, no uno le quiera poner cargas, como dice aquí, cargas que todavía no pueden ellos llevar, sino en el proceso ellos van a ir viendo y aparte el Espíritu Santo, por supuesto que hace la obra y da revelación y uno empieza poco a poco a trabajar. Alguna vez me tocó ir a un lugar que fue un encuentro de mujeres. Entonces, pues la hermana que era líder, pues pasó y habló y pues dio su discurso, que dio, no me acuerdo, pero dio su discurso, pero sí me acuerdo cuando dijo, es que nosotros tenemos que estar vestidos como indica la palabra, no traer ropa de hombre como los pantalones, no, apóstol, mi mamá, mi prima y yo íbamos con pantalón y éramos las únicas. Y yo nada más nos vimos las tres así como que creo que no estamos aquí, mejor ya vámonos. Y entonces, no, es que eso, así no se tienen que vestir, ustedes tienen que vestirse como dice la palabra, con sus faldas, sus vestidos, y pues ya sabe, ¿no? Uno a veces con la mente que uno trae decimos, pues, ¿cuál es la diferencia de un pantalón a de un vestido extremadamente ajustado, que era como el que traía en ese momento la líder, ¿no? Entonces ya sabe, uno empieza ahí ideas y cosas y cuestiones que le comento, o sea, yo creo que eso que dijo en ese momento, pues no estaba de acuerdo a... Estaba fuera de tiempo ese comentario. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que tanto dentro de una congregación o dentro del reino y como en el mundo secular, yo creo que por lógica conocemos los tiempos. Ejemplo, si alguien nos dice, ¿sabes qué? Vas a dar una boda y tú vas a ser el representante, el que vas a dar una bendición. Uno dice, bueno, pues te voy a llevar ropa adecuada para eso. Claro. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si vamos a ir a escuchar un mensaje a la congregación, pero no vemos que nos toca una participación en una ceremonia, ya sea de, sí, pues como una boda o otro tipo de ceremonias que hay, pues nosotros vamos normal, ¿no? Lógicamente limpios y todo eso. Pero aunque no lleváramos la ropa correcta, el que es más maduro debe de saber, como de hecho lo que dice Santiago, dice, si usted se cree religioso, refrene su lengua. De hecho, usa esa palabra ahí. Sí. Entonces, nosotros debemos de aprender cuándo callar y cuándo hablar. Lo que un religioso no lo hace. Entonces, cuando nosotros, ¿verdad? Empezamos a estudiar más la Biblia, nos damos cuenta que alguien que busca a Dios, a lo mejor no tiene todo el conocimiento del mundo, no se sabe la Biblia de memoria, pero lo poco que sabe y lo ha aplicado y es obediente, él se da cuenta, ¿verdad?, de que qué es lo que mejor edifica a las personas, no lo que las destruye, porque si alguien es un destructor de niños espirituales, es un religioso. Y uno que no es religioso, que no está cautivo, conoce algo, la ley del proceso. Porque hay cargas que a lo mejor sí las tiene que llevar una persona, pero si es un niño espiritual, no le vamos a poner una carga de un maduro espiritual, a que esté frente a una congregación, a que haga esto, a que haga lo otro. Todo tiene su tiempo de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, la religiosidad, o ser religioso es el peor, yo creo que es el problema todavía más grande que el mismo diablo cuando se presenta. ¿Por qué? Porque podemos ser personas, podemos ser lobos, ¿verdad? Vestidos de ovejas. Y ese es un problema muy grande, que si alguien daña o hiere más en una congregación, es un religioso. Y el problema es que nosotros hasta pensamos, ay, no, pues es que así debes, no.
Dios mismo, cuando nos llaman a una asignación, Dios mismo, si uno poco a poco va uno obedeciendo, 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 nos va dando la capacidad de hacer más cosas para su reino. Y no necesariamente las mismas que el otro. El otro ora 6 horas diarias, qué bueno, gracias a Dios. A lo mejor el otro hora empieza con 15, 20 minutos diarios y eso ya es una bendición, pero ¿cómo? De todo corazón. O al revés, a turno puede orar poco, pero si lo hace desde un contexto de hipocresía, de apariencia, pues está peor el asunto. Yo creo que por eso a muchas personas, bueno, les cuesta esa parte, porque como le comento, ahora hay mucho eso de moda de que la gente te vea, que haces esto, que haces el otro, y por eso no saben cómo tener una relación a solas, o sea, en ese lugar privado con el Eterno, sino ya cuando están con las personas, ay, no, sí, y ahora ya hablas y dices, ¿no? Pero ya cuando te toca, ahora sí, estar en presencia, ahí con él, no sabes ni qué decir, no sabes ni qué hacer, porque muchas veces solo es apariencia, ¿no? Como en este caso los fariseos, ¿no? Que oraban y gritaban y no sé qué tanto, ¿no? Entonces, muchas personas yo creo que actúan de esa manera, pero es para que los demás vean que supuestamente es muy espiritual, Sí. pero pues es diferente. Y nosotros, para no caer en ese asunto de religiosidad, tenemos que aprender a ver los procesos de las personas, sus necesidades, ¿sí? Es como una vez escuchaba yo una prédica que decía, no, pero es que tienes que aprender. Dice, sí, pero es que la verdad tengo mucha hambre. Fueron a un lugar donde había una necesidad económica. Lo que querían era primero comer y luego escuchar. Sí, sí. Es que la verdad, tenemos que ver las necesidades, porque si no, ¿cómo está un asunto? O un religioso no ve las necesidades, ni ve, vamos a decirlo así, las etapas de las personas. Ese es el problema. No ve las necesidades ni las etapas de las personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él se ve a sí mismo y donde él está, háganle de un día a otro, así no, todo tiene un proceso. Yo, aunque conozco algunos estudios de la Biblia, a lo mejor un poquito más avanzados, no luego agarro y a un nuevecito se lo voy a dar, no. El nuevecito tiene que pasar por la ley del proceso, su nuevo nacimiento, sus primeros rudimentos, tenerle mucho cuidado, va a cometer errores cada rato, estar con él. Nosotros podemos cometer errores, ya el que vamos creciendo, pero no diario, no toda la vida. Pero el que empieza así, entonces tenerles paciencia, decirles, ¿verdad? Paso a paso, cómo ellos vayan dando pasos firmes, pero que avancen, ¿sí? Y enseñarles que el principio y el manual es la palabra de Dios. No le vamos a añadir ni le vamos a quitar, porque de hecho ese fue el problema en la caída del hombre. ¿Qué pasó? La mujer agarró y fue atacada. Además, el diablo la atacó con un espíritu de religiosidad. Con que el diablo les ha dicho que no hagan esto. Dice, no, y la mujer ya cayó en el juego, dice, no podemos comer ni tocar de ese árbol. El asunto era nada más uno, no le añadieron ahí. Entonces, ese es un espíritu religioso y el espíritu religioso trae muerte espiritual a las personas. Apóstol, y una pregunta, perdóname. Sí. No, y donde está un espíritu religioso, no está la presencia del Espíritu Santo en control en esa persona. Apóstol, y por ejemplo, bueno, no sé, pero yo sí creo que a lo mejor hay personas que pues llegan, y empiezan a tener pues una comunión con Dios y espiritualmente van avanzando, pero hay un punto que se vuelven religiosos. ¿Por qué? O sea, ¿por qué causas se podrían volver así? O sea, ¿qué es lo que pasa para que ellos dejen esa presencia de Dios y volverse religiosos? Bueno, yo ahora sí, como en las experiencias que hemos comentado, en las lecturas que yo he tenido de algunos ministros, libros que escriben, muchos autores muy buenos nos dan sus enseñanzas. En el libro de Gálatas exhorta, no, dice ustedes, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora ya están en la carne. Ahora, ¿qué pasó? Mucha gente empezó por el Espíritu. Pero después su razonamiento humano, que es donde trabaja la religiosidad, dice, no, pues,
pues no, como que esto no, o sea, se me hace como ilógico. Empieza a usar su lógica humana, ignorando que hay una lógica espiritual, ¿sí? Entonces, empiezan bien por lo espiritual, pero la carne tiene dos lados, la naturaleza carnal. La negativa, vamos a mencionarla así, que no, a lo mejor no es correcto, la negativa, que es adulterio, mentira, asesinato, borracheras, la negativa, pero también la carne tiene su lado, vamos a decirlo así, como educada, estudioso, ora, diezma. Es más, unos pueden hasta diezmar, pero para que todos vean cómo da su sobre, pero no porque lo hace por agradecimiento, sino porque lo hace en la carne, que todos vean que diezma. Unos pueden orar, yo llegaba, veía personas que llegaban bien temprano al culto y a lo que era la oración y oraban, pero para que todos observaran que esa persona llegaba a orar. Pero lo hacían en la carne. Unos leen, pero para que cuando se enteren, tal hermano lee mucho, pero en realidad su lectura es para que la gente vea que lee, otros para que la gente vea que ora, otros para que la gente vea que diezma. Entonces, pero lo hacen en la carne. Entonces, cuando, a la pregunta, cuando la parte, como vamos a decirlo, educada, que aún es carne y va a ser carne y esa tiene que morir, esa no se puede corregir, no se puede cambiar. Ni la sangre de Cristo limpia la carne, entonces la carne tiene que morir. Si lo hacen de ese lado, la carne ya los engañó, violó su mente, jugó trucos con su mente y los hace creer que son espirituales. Y cuando empiezan a usar eso en base a la carne, la unción del Espíritu se empieza a apagar, se empieza a contristar y por último deja de trabajar con esa persona. Pero Por no eso, sé si me la captó. sí, por eso es que en estos tiempos ya no hay, o sea, la gente ya no ve, bueno, sí, yo estoy segura que hay muchos milagros de parte de Dios, ¿no? Pero ahora precisamente en muchos lugares se apaga eso, porque puede haber un lugar, apóstol, que según oran y como dice usted, diezma, pero no se ve ni un milagro, pero no se ve que pase nada, porque ya en este punto yo creo que ellos ya están volvieron a la carne, ¿no? Ya no a la unción, ya no a la presencia del Eterno, ya se perdió eso, por eso es que no pasa nada, ya no podemos ver lo sobrenatural. Entonces yo creo Y que eso sí volvieron a está. la carne del lado que nadie se da cuenta. Sí. Del lado como bueno. Es más, nos damos cuenta simplemente. El comentario que está haciendo Pastor es decir lo sobrenatural. En Juan 3, agarra y se acerca a Nicodemo. Maestro, sabemos, dice, que has venido a Dios como esto porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Daba vista a los ciegos, resucitaba a muertos, todo, porque el Espíritu del Señor estaba sobre él. Liberaba cautivos, predicaba el año agradable. Y el maestro, o sea, a lo mejor Nicodemo le esperaba que dijera, no, mira, ¿quieres saber cómo lo hago? Mira, ven, te voy a dar una cátedra, te voy a dar una enseñanza. Todo. No, dice, te es necesario nacer de nuevo. Porque lo que es nacido de carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu es. Nicodemo era un modelo, pero le faltaba la naturaleza espiritual. Y cuando la naturaleza espiritual no está y después la presencia de Dios no gobierna, no rendimos todas las áreas de nuestra vida al Espíritu Santo, la carne gobierna. Porque hay mucho carnal, y de eso carnal, cuando eso carnal, fíjese bien, cuando eso carnal no anda en el lado negativo de la carne, que es adulterio, fornicación, hechicerías, borracheras, pleitos, homicidios, asesinos. Eso carnal no está del lado negativo de la carne, pero se va al lado positivo de la carne, que es leer, estudiar, orar, diezmar, hasta hacer donaciones. Eso carnal, que entre comillas se ve bien, se transforma en religiosidad, pero finalmente es la carne. Está No difícil, está, ¿eh? pero tremendo, dicen esta cosa. Y luego, ¿sabe qué, apóstol? Que, bueno, me han hecho muchos comentarios de cuando bueno, es que uno hasta se emociona, decir, no, y pues nuestro maestro, lo que nos dejó, que
que nosotros podíamos hacer eso y más cosas, los milagros y darle vista a los ciegos y que caminen los paralíticos, pues esa, ¿no? La emoción y saber que pues eso lo podemos hacer, ¿no? Pero muchos dicen, no, es que no, o sea, ya no, en estos tiempos ya no, o sea, ya no se hace eso. Digo, entonces, no, si aquí Jesús dijo, ¿no? No, es que no, o sea, y se casan con eso que ya no pueden ver un milagro en Pero su ¿sabes vida. por qué dicen eso? Ajá. Porque son religiosos y ya lo han intentado y no pueden, no ven el poder de Dios. Así es. Lo hacen 1, 2, 3 veces, no ven el poder de Dios, entonces, ¿qué es lo que pasa? La parte fácil, negarlo. Sí, es verdad. Pero ser religioso es el problema más grande de una persona porque está cautivo por la carne, pero del lado educada, por decirlo así, pero es carne. Apóstol, ahí la palabra dice, ¿será eso los que les dice, levántate tú que duermes? Sí, ¿no? Pues Porque sí, hay muchos que están ahí dormidos, muertos parecen, y están en un lugar supuestamente alabando a Dios, escuchando la palabra, pero están ahí dormidos. Nada sí, más. porque de hecho el maestro nos dijo estas señales. Ahora, hay mucho donde él dijo, ¿sabe qué? Así como yo leo, ustedes hagan. Pero ¿qué es lo que pasa? Esa parte educada que finalmente es carne, tiene uno al Espíritu Santo, pero no le ha dado señorío al Espíritu, esa es carne. Lee uno, pero por vanidad, por el yo. Ora uno por el yo. Para que pongan la mirada en mí, el hombre, el hermano muy espiritual, pero a final de cuentas nos damos cuenta que no hay una vida de Dios dentro de nosotros que la estemos transmitiendo a los demás. Eso es religiosidad. La parte educada, uso esa palabra entre comillas de la carne. ¿Por qué? Porque muchos, aunque no andan haciendo el lado oscuro como ese Gálatas de la carne, pero sí andan del otro lado de la carne, a donde el Espíritu Santo ya no se manifiesta y todo lo hacen para el yo, que me vean, que soy, qué es lo que hice. Pero esto no es quién soy, qué es lo que hice, sino qué está Dios haciendo a través de mí. Y el asunto es que para que esa carne, dice, debe de estar muerta. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y no ya yo, sino Cristo en mí. Gálatas 2:20 dice. Entonces, no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Qué es lo que sucede? La carne, la naturaleza carnal, es más, no se nos dice que sea limpiada nuestra carne con la sangre de Cristo. No, la carne ni la sangre de Cristo. La carne tiene que estar crucificada y muerta para que nuestra naturaleza espiritual esté viva. Vuelve a resucitar la naturaleza carnal, eso se le llama religiosidad, aunque no es del lado que usé por dar el ejemplo negativo, sino el lado como tipo educado de la carne. La naturaleza carnal, la naturaleza adánica, la naturaleza caída, como la conozcan, pero es carne y la carne, dice, los pensamientos de la carne y los pensamientos, dice, del espíritu están, Sí. es más, el que quiera agradar a Dios en la carne es imposible agradar a Dios en la carne. Tiene que ser en fe, o sea, en obediencia, en el espíritu. No, está duro, pero esperemos que estos comentarios les ayuden a nuestra audiencia y que vean si lo que hacen o lo que hacemos, porque hay que estarnos evaluando, si su procedencia es de la carne para darle gusto y para recibir gloria de la gente. No, el que es espiritual se quebranta, se humilla día a día y Señor, esto es patuló, pero lo hace de verdad internamente y lo dice externamente, porque uno le dice, no, esto para la gloria de Dios, pero quiere que todos veamos cómo Dios lo usó. Sí. Y eso finalmente es carne. Ay, no. Es un tema bastante, no es que sí, o sea, ya en este tiempo hay tantas personas así, entonces aquí lo importante es, como comenta usted, es observarse. Y cuando nos damos cuenta que somos unos religiosos y dijimos, no, ya no quiero ser religioso, ¿qué hago? Humillarnos delante de Dios. Señor, mira, Señor, perdóname. La humillación delante de Dios y el reconocimiento de Dios cada día en las mañanas. Mira, Señor, que Cristo viva en mí y Señor, que esté crucificado y humillarse delante de Dios. Y esa humillación, uno muere y Él crece. Y Pero que sea empezamos, una humillación de corazón, sí,
de arrepentimiento, donde ese Señor, pues, de hecho, el arrepentimiento de pecado se hace una vez por X pecado, pero el arrepentimiento para estar crucificado se hace diario. Okay. Entonces tendremos diariamente que crucificar la carne. Y en este caso, cuando se da cuenta uno que es religioso, pues humillarse delante del Eterno para que el Espíritu Santo empiece a obrar en esa persona y quite toda religiosidad. Entonces, ahora sí entre el discernimiento, ¿no? Uno está en la presencia del Eterno. Porque la carne produce religión, el Espíritu produce revelación, que ahí viene la voluntad de Dios. No, pues sí. Así es, hermana Claudia, pastora. Muy interesante, apóstol, y no sé, hay tantos temas por los cuales hablar y este ha sido muy... No, y si quieren más adelante que comentamos un poco más de lo que es el religioso, pues que nos manden comentarios, añadimos otro poco, pero esperemos que con este mensaje se vea lo peligroso que es ser carnal, que nos lleva a ser religiosos. No, sí, es que sí, yo creo que es algo muy delicado porque probablemente a veces no saben en qué momento se perdieron y ya dejaron de ser guiados por el Espíritu, sino ya por la carne. Y a veces yo creo que hay gente que sigue pensando, como usted comenta, que es espiritual, cuando en realidad ya no lo es. Entonces yo creo que identificarlo, reconocerlo y humillarse delante del Eterno, porque si no... Es más, para concluir, hablando en los comentarios, el apóstol Pablo en el 1 Corintios capítulo 2, dice, yo cuando fui, en el 3 dice, no, dice, nomás les doy leche porque ustedes son carnales, hay divisiones, contiendas y quién sabe qué tantos, diciendo que uno de Apolo, Cefas, otros de Cristo, otros de Pablo. En el capítulo 3, pero en el 2, él les dice, miren, Corintios, cuando yo fui a ustedes, fui con temor y temblor. No me propuse saber nada más que a este Cristo crucificado. O sea, en otras palabras, el sacrificio, la humillación de Cristo. Dice, pero dice, ¿y eso qué hizo? Cuando fui a ustedes, no fui con palabras de humana sabiduría, o sea, religiosas, sino fui con ustedes con demostración del Espíritu y de poder. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en hombres, sino en el poder de Dios. Y empieza a hablar de la revelación del Espíritu Santo y del hombre natural o carnal y del hombre espiritual acomodando lo espiritual. Entonces, ahí es lo que dice el apóstol Pablo. Fui con demostración del Espíritu y de poder. Esa es la evidencia de uno que anda en el Espíritu. Pues muchas gracias, apóstol. Un tema muy interesante y más adelante pues vamos a ver si continuamos con el mismo tema, pero le agradezco mucho, apóstol. No, pues gracias al Eterno, pastora, porque estamos aquí, de cierta manera, hablando de las experiencias que hemos visto, más que nada en las congregaciones, porque y eso que se comenta poquitos, pero la religión está poderosa en muchas congregaciones. Ya sea. Y cuando está poderosa es que la unción es poca. Entonces hay que echarle más ganas, ¿no? Hay que Sí. echarle ganas en esto de ser, bueno, humillarnos delante de Dios, que Él nos grande y no que estemos arriba y que nos humille. No, pues delante de Dios sabemos que Dios es bueno y siempre está con nosotros y nada más Él espera que rindamos nuestra voluntad y nuestro corazón a Dios. Así bendiciones a todos. Bendiciones, muchas gracias y pues nos vemos en el siguiente mensaje. Dios les siga bendiciendo. Shalom a todos.